Putin reta a Estados Unidos a vencerles en el campo de batalla. Afirma que Rusia aún no ha comenzado nada serio en Ucrania, y que viene lo mejor. Así es, hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, ha retado a los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, a vencerlos sobre el campo de batalla luego de oír que algunos líderes políticos de Occidente amenazan con derrotar a Rusia en el terreno militar. Estas declaraciones del presidente Putin surgen a raíz de los hechos que se están presentando hoy en día en Ucrania, pues recordemos que actualmente Rusia está llevando a cabo una operación militar especial para proteger a los rusoparlantes del este de Ucrania, hoy repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk. Y es que, algunos presidentes de países occidentales, como el mismo Pedro Sánchez de España, han declarado en la reciente reunión de la OTAN en Madrid, que el bloque atlantista no dejará que Rusia triunfe en Ucrania, y que, eventualmente, le derrotarán sobre el campo de batalla, pues, según ellos, ya no hay otra salida al conflicto. Es por esto que el presidente ruso hoy los reta a cumplir su palabra y a derrotar a Rusia militarmente. En estas mismas declaraciones, el presidente ruso ha advertido que Rusia apenas está calentando los motores, y que lo que ha pasado en Ucrania no es nada, pues Rusia es mucho más capaz de lo que hasta el momento ha mostrado sobre suelo ucraniano, advirtiendo que viene lo mejor. De tal manera que para el presidente Putin, Rusia aún no ha comenzado nada serio en Ucrania, de tal modo que se reserva lo mejor para después, para cuando sea necesario. Especialmente para cuando la OTAN intente intervenir y enfrentar a Rusia directamente. Entonces sí, Rusia sacará la artillería pesada. Al mismo tiempo, el presidente ruso se ha lamentado de las declaraciones de los políticos occidentales, en el sentido de que lucharán hasta que caiga el último ucraniano, pues recordemos que esto es exactamente lo que declaró el presidente estadounidense Joe Biden el 20 de enero del presente año. Claro, para él, así como para sus lacayos, es muy fácil decirlo, pues no son ellos los que están luchando sobre el terreno, ni siquiera son sus soldados los que lo hacen, sino que se trata de gente con la cual no los une ningún lazo sentimental, y de ningún otro tipo, por lo que, no les importa si mueren. Al mismo tiempo, el presidente títere de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presume las armas que Occidente le ha entregado. Pues, según él, estas armas es lo que necesitaba el país para combatir a Rusia. De tal modo que ya se han realizado varios ataques, nuevamente, según él, contra posiciones del ejército ruso en la región de Donetsk, destruyendo almacenes de municiones y otros activos del ejército ruso. Alaba la supuesta alta precisión de las armas occidentales, sin embargo, según los reportes, varios civiles se han visto heridos como resultado de los ataques, lo que contradice su supuesta alta precisión. Por otro lado, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado que si los países occidentales buscan la derrota de Rusia ante las Fuerzas Armadas de Ucrania, que, en realidad es contra toda la OTAN contra quien realmente lucha Rusia, no hay nada que hablar con ellos. Pues Rusia no corre tras de nadie buscando una reunión para dialogar cuando la contraparte no está dispuesta a hacerlo. Estas declaraciones del ministro ruso se hicieron durante la cena de bienvenida a los ministros de Exteriores de los países del G20, reunión a la cual no acudieron los representantes de los países del G7, haciéndole de esta forma el desaire al canciller ruso. Sin embargo, esta actitud grosera y arrogante de los ministros occidentales, ni le va, ni le viene, a Rusia. Pues viendo cómo están las cosas actualmente entre ambos bloques, mejor si no se presentan, así no echan a perder la cena con su presencia.
Putin. Escuchamos hoy que nos quieren vencer en el campo de batalla, que lo intenten. Todavía no hemos iniciado nada en serio, asegura el presidente ruso acusando al occidente colectivo de haber librado la guerra en Donbass. Escuchamos hoy que nos quieren vencer en el campo de batalla, que lo intenten. Dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios de la Duma estatal. Todavía no hemos iniciado nada en serio, afirmó el jefe de Estado y acusó al occidente colectivo de haber librado la guerra en Donbass, en 2014. Según el mandatario, el conflicto estalló porque los países del llamado Occidente organizaron y apoyaron el inconstitucional golpe de Estado militar, al tiempo que alentaron y justificaron el genocidio en Donbass. Es este mismo Occidente colectivo el instigador y perpetrador directo de lo que está sucediendo hoy, remarcó. En paralelo, subrayó que, si con el actual conflicto Occidente quería proceder a otra etapa de contención de Rusia, este escenario se materializó en cierta medida, ya que se ha desatado la guerra, y se han impuesto sanciones. Putin advirtió que estos países deberían darse cuenta de que ya perdieron, porque el inicio de la operación militar especial en Ucrania significa también el comienzo de una ruptura radical del orden mundial a lo estadounidense. En particular, esta ruptura representa el inicio de la transición a un mundo verdaderamente multipolar basado en el derecho internacional y una auténtica soberanía. Ya no es posible frenar este proceso, según el jefe del Estado. Asimismo, se refirió a las actuales tensiones con los países de Occidente. No descartamos las negociaciones de paz, pero aquellos que las rechazan deben saber. Mientras más lejos, más difícil les será ponerse de acuerdo con nosotros, advirtió. En opinión de Putin, las clases gobernantes de los países occidentales comenzaron a recurrir a los métodos francamente despóticos. Occidente impone al mundo el modelo del liberalismo totalitario y la cultura de cancelación, algo que el mandatario ruso considera imposible de tolerar. Según Putin, la realidad consiste en que los pueblos de la mayoría de países no quieren esa vida ni ese futuro, no buscan una soberanía formal y decorativa, sino auténtica y sustantiva, y simplemente están cansados de arrodillarse, humillarse delante de aquellos que se consideran excepcionales y, en su detrimento, sirven a sus intereses. Zelensky presume de armas occidentales. El gobierno ucraniano presumió de la precisión de la artillería occidental suministrada a Kiev. El miércoles, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo ataques masivos contra 13 localidades y ciudades de la República Popular de Donetsk. Finalmente, se siente que la artillería occidental, las armas que recibimos de nuestros socios, empezaron a funcionar con mucha fuerza. Su precisión es exactamente lo que necesitábamos, manifestó el mismo miércoles el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Como consecuencia de las ofensivas ucranianas, según sostuvo Zelensky durante su mensaje grabado, refiriéndose a la nación ucraniana, los depósitos y otros puntos importantes para la logística de las fuerzas rusas han sido impactados por los militares bajo mando de Ucrania. A su vez, Moscú ha dejado claro una y otra vez que su operación militar no tiene como meta a los civiles, sino que busca desmilitarizar y desnazificar al país europeo, además de evitar que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, encabezada por Estados Unidos, convierta a Ucrania en una base antirrusa.
Kiev no sabe usar las armas occidentales. La reventa por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas de las armas recibidas de Occidente en el mercado negro era previsible, ya que se mostraron incapaces de integrarlas en una estrategia de combate, declaró la exanalista del Pentágono Karen Kwiatkowski. Según ella, esta situación es típica de casi todos los conflictos armados modernos. Los casos de reexportación de armas occidentales por parte de Ucrania estuvieron bien documentados durante los combates en Donbass, en 2015 y 2016. Muchas variedades de armas y equipos suministrados a Ucrania por Estados Unidos y sus aliados sencillamente no podían ser utilizados eficazmente por las Fuerzas Armadas ucranianas. La capacidad de Ucrania para utilizar estos regalos es limitada debido a la falta de preparación, a los problemas logísticos y a la disminución constante de los efectivos del ejército ucraniano, explicó la experta. Kwiatkowski señaló que los países occidentales habían enviado a Kiev tantas armas y equipos militares que era sencillamente imposible incorporarlos a la táctica y la estrategia de las operaciones de combate en un corto periodo de tiempo. Por ello, los individuos o grupos criminales interesados en venderlas pueden aprovecharse de la situación y obtener beneficios para sí mismos. Los países que suministran estas armas satisfacen dos necesidades urgentes de los estados desarrollados: refrescar los stocks, y justificar el aumento de la financiación, y demostrar la intención de apoyar a una Ucrania supuestamente pacífica, democrática y completamente inocente. Aunque algunos tipos de estas armas pueden prolongar la guerra, a largo plazo ninguna de ellas ayudará a restaurar o recuperar el territorio que ahora pertenece a Rusia, o a recuperar las repúblicas independientes, concluyó el analista. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, afirmó que las armas occidentales suministradas a Kiev iban a parar al mercado negro. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió que esto supone una amenaza para la seguridad no solo en la propia Ucrania, sino también más allá de sus fronteras. Mientras tanto, Occidente sigue asignando más y más paquetes de ayuda militar a Kiev. Como declaró el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su país lo hará durante el tiempo que sea necesario. Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que las entregas de armas solo prolongan el conflicto. Según el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, Estados Unidos apoya así la locura militarista para que Kiev luche hasta el último ucraniano. Lavrov. Si Occidente pretende derrotar a Rusia en el campo de batalla, entonces no hay nada de qué hablar con ellos. El canciller ruso participó en la reunión de los ministros de Exteriores de los países miembros del G20 en Indonesia. Si lo que los países occidentales buscan es derrotar a Rusia en el campo de batalla en torno a Ucrania, entonces no hay nada de qué hablar con ellos, declaró este viernes el canciller ruso, Sergei Lavrov, luego de la reunión de ministros de Exteriores de los países miembros del Grupo de los 20, G20, celebrada en Indonesia. Si Occidente no quiere negociaciones, sino la victoria de Ucrania ante Rusia en el campo de batalla, entonces simplemente no hay nada de qué hablar con ellos, porque con este enfoque, en esencia, está impidiendo que Ucrania pase al proceso de la paz, dijo Lavrov. La reunión de ministros de Exteriores del G20 expuso la división de opiniones que existe en Occidente respecto a Kiev, y esto demuestra que para ellos lo importante es su ideología y no el bienestar del pueblo ucraniano ni la seguridad de Europa, criticó.
falta de cortesía y de reglas de ética. Además, el jefe de la diplomacia rusa señaló que hizo preguntas muy contundentes a sus homólogos occidentales, quienes no pudieron responderle. No tienen respuestas para estas preguntas, solo una rusofobia rabiosa, con la que reemplazan la necesidad de llegar a un acuerdo sobre temas clave de la economía y las finanzas globales, lamentó. Incluso los ministros de Exteriores de los países miembros del G7 no acudieron a la recepción oficial de bienvenida organizada por el gobierno indonesio, a lo que Lavrov calificó como una falta de cortesía y de reglas de ética. No corremos detrás de nadie. Asimismo, Sergei Lavrov adelantó que Rusia no tiene la intención de animar a Estados Unidos a reanudar los contactos mutuos. Recordó que no fue Moscú que decidió suspender los contactos, sino Washington. No corremos detrás de nadie, ofreciendo una reunión. Si no quieren hablar, es su elección, subrayó. El canciller ruso también denunció que varios países occidentales continúan con sus intentos de bloquear artificialmente el suministro de cereales rusos destinados a otras naciones. Los datos muestran muy claramente que el grano bloqueado en los puertos de Ucrania representa menos del 1% de la producción mundial, por lo que no tiene un impacto real en la seguridad alimentaria. Todo lo que se necesita es que Occidente deje de bloquear artificialmente nuestros suministros en aquellos países con los que se acordó el abastecimiento de cereales, expresó. En cuanto a los granos de Ucrania que permanecen bloqueados en territorio de ese país, Rusia está dispuesta a trabajar con Kiev y con Turquía para que dichos productos puedan ser exportados, señaló. Políticas aventureras provocaron la crisis energética y alimentaria. Asimismo, destacó que en la reunión de ministros de Exteriores, Moscú mostró su disposición para suministrar petróleo, gas y demás hidrocarburos a bajo precio. En ese sentido, explicó que la actual crisis energética y alimentaria no comenzó con la operación militar rusa en Ucrania, sino que es el resultado de las políticas aventureras que Occidente viene aplicando desde hace varios años, como la implementación forzada de la transición verde. Estas crisis son el resultado de una política aventurera, mal concebida y errónea de Occidente, incluida la introducción forzada de la llamada transformación verde, así como la interferencia artificial en los mecanismos para regular la demanda y el consumo, señaló Lavrov.